El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis con 25. Gracias por la sintonía. Ya tenemos una muy importante visualización. Gracias por esa fidelidad, por confiar en este humilde espacio de noticias. A ustedes y también a este frasquito, a nuestro auspiciante, a Café Buen Día, que tiene la gentileza de confiar en este espacio de noticias. Gracias por renovar esa confianza, por seguir justamente siendo parte de este esfuerzo informativo que generamos cada mañana a través de la señal de la soberana El Aire Majestad Radio. Muchas gracias a Café Buen Día, que sigue confiando justamente en este espacio y que sigue respaldando la posibilidad de generar el auspicio correspondiente, y a ustedes invitarles a que degusten este café, Vayan, si ya se les acabó, vayan a la tienda, vayan al supermercado, en cualquiera de sus presentaciones adquieran Cafecito Buen Día y disfruten de este espacio de noticias. Permítame un sorbo, por favor. Muy bien, muy bien. Por suerte no me quemé hoy, Saludos para todos. A ver, algunos temas para comentar. Empecemos por lo de los carnés. Di cuenta de la nota que publicó Revista Vistazo, el portal web de Revista Vistazo, con las declaraciones del presidente de la República. La declaración del presidente de ayer, ustedes recordarán nuestro comentario, el comentario que se generó en este espacio de noticias el día de ayer, en el que nosotros planteábamos justamente la necesidad y la expectativa de que el presidente Moreno se pronuncie sobre la situación de las posibles irregularidades o al menos indelicadezas en el manejo de los carnés de discapacidad. Finalmente el presidente lo hizo. Hace un pronunciamiento importante el presidente de la República con algunos anuncios, pero otra vez, dos elementos para anotar: la generalidad de los anuncios y, para variar, la responsabilidad, siempre buscando en otros y no asumiendo un sentido de autocrítica sobre las acciones u omisiones de la actual administración. Ahora resulta que desde la óptica del señor presidente Lenín Moreno, todo esto comienza por responsabilidad del gobierno anterior, cuando en 2013 trasladó al Ministerio de Salud Pública la competencia para la emisión de los carnés de discapacidad. Si se quería hacer o generar una red de corrupción, no importa cuál hubiese sido la institución pública, siempre las mafias o estos sectores que se encargan de esquilmar las arcas públicas y de buscar el negocio o el chanchullo, y permítame en el uso de la palabra, siempre buscarán cualquier forma para delinquir. No importa si estaba en el Ministerio de Salud, no importa si estaba en el CONADIS, no importa. Lo de fondo es que hay mafias enquistadas, en colusión, eso está claro, en colusión con malos servidores públicos que se encargan justamente de delinquir. Por eso existen las mafias. Si no existiera esa colusión, no existirían estas mafias. Ayer, por ejemplo, yo discrepaba o discutía, periodísticamente hablando, ¿no?, con mi colega José Antonio Sánchez en el programa de la tarde, porque claro, José Antonio me decía, todo el mundo sabe que hay mafias que venden o que ofertan carnets de discapacidad. Yo le decía, yo me acabo de enterar, yo no he sabido. Si es que esto es público y notorio, ¿por qué no se actuó antes? O sea, yo hablo desde tal vez mi ignorancia. Yo no sabía que existían estas mafias. Y si las autoridades, y si a nivel público ya se conocía la existencia de estas mafias, ¿por qué razón no actuaron antes? ¿Por qué razón? En este país somos un solo hervor y actuamos con base en las coyunturas. Así ha sido siempre. Y si no cambiamos, así va a ser siempre. Y otra vez, el señor presidente Lenín Moreno está en el último año de su mandato. Le quedan 11 meses de gobierno. Ha gobernado el país durante 3 años y 1 mes y pico. Debe asumir el gobierno del presidente Moreno su corresponsabilidad en el tema. No solo buscar responsabilidades en otro gobierno y en otras autoridades. ¿Qué hicieron los ministros de salud que han pasado por la cartera de Estado durante el gobierno de Lenín Moreno para combatir este tema? ¿Qué hizo Verónica Espinosa, su ministra de Salud? ¿Qué hizo Catalina Andramuño?
¿Qué ha hecho Juan Carlos Ceballos? Los 3 ministros de salud que han sido parte de la administración de Lenín Moreno, ¿qué han hecho, si es que se enteraron, para combatir estas mafias de los carnets de discapacidad? O sea, que no se pretenda solamente echar la responsabilidad, que probablemente la tienen, si es que, como se ha señalado, como se presume, estas mafias vienen existiendo desde hace mucho tiempo. Por supuesto que hay una corresponsabilidad de anteriores ministros de salud, pero por favor, es que esto va más allá. Pero esta, digamos, lógica de siempre buscar responsabilidades sin asumir las propias, por favor. Creo que hay que ya modificar el discurso. Después de 3 años, el discurso debe ser otro. Luego de 3 años, hay que decirle a la gente las cosas de otra manera y asumir los errores u omisiones que se pudieron haber cometido en la actual administración gubernamental. ¿Quiénes pudieron haber sido los responsables? Y les voy a dar un dato. Este dato lo publicó el colega periodista de Plan B, Fermín Vaca, ayer en su cuenta Twitter, con base en un reporte de diario El Universo. Casi 8,000 vehículos importados para personas con discapacidad desde el 2017, cuando asumió el gobierno del presidente Moreno, el doble de los 7 años anteriores. De esto no se dice nada. Y en El Universo, que trae a colación justamente Fermín, se habla de los vehículos importados para personas con discapacidad. Desde 2010, en 2010 182, en 2011 191, en 2012 444, en 2013 968. Ojo, en 2013 es cuando la competencia de la emisión, de la autorización, de la valoración, de la acreditación de los carnets de discapacidad, esa competencia pasó del CONADIS al Ministerio de Salud en 2013. En 2013, 968. En 2014, cuando el Ministerio de Salud ya tenía esa competencia, 900. En 2015, 1052. En 2016, 690. En 2017, 490. Nótese que no es directamente proporcional el cambio de la autoridad que emite o que valora los carnets de discapacidad con el número de vehículos importados. No hay, digamos, una relación directa, no necesariamente, porque sube en 2015, pero baja en 2016 y baja más en 2017. En 2018, 1,634. En 2019 la cifra se dispara, 4,426. 2019. La crisis para algunos no fue tal, ¿ah? No a todos golpeó la crisis. 4,426, la crisis económica del año pasado. 4,426. Y en el primer semestre del 2020, en medio de la pandemia del COVID-19, en medio de la crisis económica, con miles de ecuatorianos que han perdido el empleo, solo en el primer semestre, cifras oficiales del SENAE, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, publicadas por El Universo, replicadas por el colega Fermín Vaca. Solo en el primer semestre del 2020, 1,420. En el primer semestre, donde resulta que la mitad del año, o sea, la mitad del primer semestre, hemos estado paralizados por la pandemia. Y pese a eso, 1,420 en 2020. Esa cifra del primer semestre supera a la de todo el año 2017, a la de todo el año 2016, a la de todo el año 2015, a la de todo el año 2014, a la de todo el año 2013, a la de todo el año 2012, a la de todo el año 2011, a la de todo el año 2010. ¿De qué estamos hablando? Y no se asume la corresponsabilidad. Como siempre digo, hay que identificar responsables, pero tampoco dejar de mirar las propias. ¿Por qué no se miran las propias responsabilidades? Esto que acabo de señalar debería ser aclarado por parte de las autoridades. ¿Por qué en los últimos 3 años el número de vehículos importados creció exponencialmente? ¿Por qué razón? Importados para personas con discapacidad. ¿Por qué la cifra se dispara en 2019? De 1,634 en 2018 a 4,426 en 2019. ¿Y por qué, pese a la pandemia,
que estuvo paralizado el país, el 70-80% del aparato productivo paralizado, resulta que en lo que va del 2020 hay 1.420 importaciones y el año no se acaba. Recién iniciamos ayer el segundo semestre del año. Solo en el primer semestre 1.420. Hay que tomar nota de eso. Y no solamente pretender echar responsabilidades o buscando culpables. También hay responsabilidades en este gobierno, por favor, con esto que estoy señalando. Han tenido 3 años. El presidente Moreno, siendo vicepresidente, lideró 2 misiones emblemáticas para el apoyo, para la visibilización y el apoyo a las personas con discapacidad. Yo sí esperaba ayer un pronunciamiento del presidente y qué bueno que lo haya hecho. Pero este señalamiento, sin un sentido de autocrítica, es lo que termina siendo cuestionable. Como también termina siendo cuestionable que, digo, ese es el otro tema, en el marco de lo importante del anuncio, porque el presidente hace anuncios que son trascendentes, otra vez se queda en la generalidad y no explica cómo. Por ejemplo, a partir de ahora las placas tendrán un distintivo especial. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuánto tiempo se van a demorar? ¿Va a emitir el distintivo especial la Agencia Nacional de Tránsito? Las placas van a más o menos a tener la lógica de aquellas con las que se identifica al cuerpo diplomático. Ustedes habrán visto en las calles placas distintas, ¿no? CD, cuerpo diplomático, AT, asistencia técnica, CC, cuerpo consular, etcétera. Son placas distintas, con colores distintos y con una denominación distinta. ¿Cómo lo van a hacer en el caso de las personas con discapacidad? La ANT lo va a hacer. La ANT ni siquiera tiene la suficiente existencia de placas, de lo que conozco, para dotar a los vehículos nuevos que ha comprado el común de los ciudadanos. O sea, sé que hay personas que adquirieron vehículos nuevos que no reciben sus placas porque no hay. Y nos dicen, a partir de ahora las placas tendrán un distintivo especial. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Va a ser para el futuro o también se va a levantar algún tipo de registro con los actuales? ¿O se va a revisar eso? Yo tengo esa duda. Reformaremos todos los instrumentos legales para que los beneficios vayan a quienes lo quieren. ¿Cuándo van a presentar esa reforma? ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el gobierno? ¿Lo va a hacer alguno de sus legisladores? El trámite de un proyecto de ley, si es que hay voluntad política, el trámite de un proyecto de ley en materia ordinaria, por lo menos toma 3 meses, si hay voluntad política. Ayer en el programa de la tarde entrevistamos a María Cristina Cronfle, que ella, por ejemplo, daba un dato revelador. Y voy a mencionar este dato a propósito de la aclaración o la respuesta que generó ayer el asambleísta Fabricio Villamar, que ha sido pues mencionado, que fue mencionado en la publicación del portal La Historia. Él decía en la última parte de su mensaje: con gusto me someto a una reevaluación. María Cristina Cronfle nos decía que la reevaluación sí se puede hacer si solicita una persona que tiene un carnet de discapacidad. Sí puede dar paso a una reevaluación. Pero el Estado no puede obligar a una reevaluación. ¿Y si la persona con discapacidad no quiere? Y nos decía, eso fue eliminado en uno de los instrumentos normativos aprobados en los últimos años. Por iniciativa, ¿qué tal?, del asambleísta Daniel Mendoza, nos decía. O sea, en este momento, con el actual marco legal, decía María Cristina Cronfle, no se puede hacer una reevaluación de las personas que tienen carnets de discapacidad, si es que no lo piden, si es que no hay una voluntariedad de estas personas. El Estado no les puede obligar, porque hay un impedimento legal. Eso nos contaba ayer en el programa de la tarde María Cristina Cronfle. Entonces hay que reformar la ley. Y decía María Cristina, hoy mismo ya debería algún legislador presentar un proyecto de reformas para que se comience a debatir este tema. Pero insisto, si hay voluntad política, el trámite de un proyecto de ley por la vía ordinaria toma al menos 3 meses. Por los plazos que deben transcurrir para la elaboración de los informes, por la necesidad de que se incorporen, pues, o se escuchen las voces de diversos sectores sociales, toma no menos de 90 días. Y hablo desde la experiencia y algo conozco sobre los plazos en materia legislativa.
¿Qué más dijo ayer el señor presidente de la República? La retención de los vehículos importados con carnés fraudulentos. ¿Qué van a hacer con esos vehículos? ¿Qué van a hacer con esos vehículos? ¿Qué van a hacer con la gente que importó con carnés fraudulentos? Se entiende que en las últimas horas se ha generado un allanamiento o allanamientos, hay detenidos, hay la presunción de una mafia organizada que vende carnés de discapacidad en $1,300 o más. Pero claro, si hay la oferta es porque también hay la demanda. ¿Cómo van a determinar quiénes son los que recibieron carnés falsificados o carnés fraudulentos? Estoy seguro que no son falsificados, sí fraudulentos. ¿Me explico? O sea, los carnés son reales y por eso hablo de la colusión con malos servidores públicos. Ya identificaron a los malos servidores públicos del Ministerio de Salud. Pregunto, porque está claro que si el carnet fue emitido o fue entregado fraudulentamente es porque alguien pagó. Ese carnet fue emitido por el Ministerio de Salud, a alguien del Ministerio de Salud lo autoriza y con ese carnet resulta que lo utilizan para la importación de vehículos a través del SENAE. Ya están investigando eso. No solamente no basta con desarticular a la mafia externa, también hay una mafia interna, pues. Esto es más o menos como la inquietud que yo abordaba cuando detuvieron a José Carlos Tuárez, que supuestamente lideraba una red de corrupción que ofertaba puestos en el sector público por miles o por millones de dólares. ¿Se acuerdan? O sea, Tuárez no puede, digo yo, solito, no puede decir, me das 4 millones de dólares y hago que te nombren director de aviación civil, que era un poquito el ejemplo que se había mencionado en aquel tiempo, cuando detuvieron a Tuárez el año pasado. Está claro que si alguien oferta desde afuera es porque tienen a alguien desde adentro que le acolita o hay una colusión. Por cierto, sobre el tema de Tuárez, todo el mundo ya se ha olvidado, ¿ah? Nadie sabe cómo está esa investigación, nadie sabe si investigaron a la gente de la Dirección de Aviación Civil. Y menciono esto porque fue lo que se dijo el año anterior, que pidieron 4 millones, 20 millones de dólares, una cantidad pero impresionante para el nombramiento de la Dirección de Aviación Civil. ¿Acaso que Tuárez nombra el gobierno? De esto ya no se habla. Lo mismo pasa en este caso. Si tienes una mafia externa que vende o que tramita fraudulentamente carnés de discapacidad, lo hace en colusión con la gente de adentro. No hay que perderse. De esto también hay que hablar. Y sobre eso no dijo nada el señor presidente de la República ayer. Suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles. Justos van a pagar por pecadores, lamentablemente. Pero esa suspensión inmediata tiene que venir inmediatamente, igualmente, con un proceso de depuración de quienes son los beneficiarios de los carnets de discapacidad y que están solicitando la importación de vehículos. Y dicen, auditoría del Ministerio de Salud Pública caso por caso. Dice, el Ministerio de Salud Pública deberá investigar y sancionar a los responsables, pero primero identifiquen a los malos servidores del Ministerio de Salud. No me vengan a mí a decir otra cosa, porque está claro que alguien de adentro es quien acolita. Entonces, de esto poco o nada se habla. El mensaje debe ser mucho más integral. Insisto, siendo importante el pronunciamiento del señor presidente el día de ayer, estas dos cosas son las que a mí me parece totalmente cuestionables. El uno, la insistencia en responsabilizar a otros y no asumir la responsabilidad propia, que también la tiene. También la tiene. Y lo otro, el hacer anuncios generales sin particularizar determinados detalles que los acabo de decir. Aparte justamente de este allanamiento, la Fiscalía no ha tenido ningún otro pronunciamiento. No hemos escuchado al Contralor General del Estado, Pablo Celi, pronunciarse sobre este tema. O sea, creo yo que esto amerita un pronunciamiento muchísimo más contundente de todo el Estado ecuatoriano, no solamente del gobierno, de todo el Estado ecuatoriano. Y que obviamente no se quede el tema solamente en el anuncio presidencial. Sí suscribo la palabra utilizada por el presidente, miserables.
Miserables los que han abusado de este beneficio. Miserables los mafiosos y también los indelicados. Miserables. En esa palabra sí coincido con el señor presidente de la República. Luego, creo yo que el país, en honor a la verdad, necesita conocer con certeza cómo y por qué determinados funcionarios o determinadas autoridades tienen carnets de discapacidad o reportan porcentajes de discapacidad. En las últimas horas se ha mencionado un montón de gente. Se ha mencionado a legisladores. Ayer se mencionó al secretario nacional de inteligencia, que también tiene un grado de discapacidad. Yo no lo sabía. Se ha mencionado, ayer se mencionó a otro asambleísta, a Ramón Terán, asambleísta de la provincia de Los Ríos, que también tiene un carnet de discapacidad. Por un ejercicio de transparencia, y es un poco lo que yo planteaba el día de ayer. Por un ejercicio de transparencia, las autoridades y los políticos que tienen carnet de discapacidad tienen la obligación de explicarle a la gente por qué lo tienen. Termina siendo un tema de interés público. Ya no es un tema privado. Y hago un símil con lo que hizo ayer el asambleísta Israel Cruz. Por eso yo les planteo a ustedes, queridos oyentes, televidentes, internautas, que tratemos de hacer una valoración en frío sobre el tema y no necesariamente metamos a todos en el mismo saco. Y yo también ayer planteaba una pregunta pública. Si es que el tener una enfermedad crónica, y era una pregunta seria, de ninguna forma una pregunta irónica o sarcástica, nada que ver, era una pregunta seria. Si el tener una enfermedad crónica implica una condición y que con base en esa condición la persona que padece una enfermedad crónica puede acceder a un carnet de discapacidad. Esa es una pregunta pública que planteé el día de ayer. ¿Por qué? Porque hay personas de las señaladas, algunas han dicho yo tengo una enfermedad crónica y por eso tengo acceso al carnet de discapacidad. Y probablemente es así. A mí lo que me parece indelicado es aprovecharse de esa condición para importar vehículos de alta gama. Eso es lo que a mí en lo personal me parece totalmente indelicado. Ayer Luis Fernando Torres reaccionó frente a la mención del legislador de la provincia de Chimborazo, Israel Cruz, que es un adulto mayor, como beneficiario de un carnet de discapacidad. Israel Cruz aclaró ayer, Silrat dio lectura a esta parte del reporte de uno de los medios, la primera parte de este noticiero. Israel Cruz dice que él accedió a su carnet 3 años antes de ser legislador. Esa me parece que es una aclaración importante. 3 años antes. O sea, antes de ser legislador, 3 años antes ya tenía su carnet. Al haber padecido cáncer, sufrí varias operaciones que implicaron la extirpación de 40 centímetros de intestino delgado, afectando considerablemente mi movilidad. Además, aclaro que jamás he utilizado esta condición para favorecerme ilegítimamente. Yo digo, yo no le conozco al asambleísta Cruz, jamás lo he entrevistado, nunca, no he tenido el gusto de saludarlo, ni mucho menos, no lo conozco. Pero si yo leo que una persona dice que tenía cáncer, que le extirparon 40 centímetros del intestino delgado y que esto ha afectado su movilidad, es obvio que enfrenta una condición. Y seguramente por eso yo planteaba esta pregunta pública. Y probablemente tenía derecho a acceder a un carnet de discapacidad. Lo otro que escribe Israel Cruz es lo que me parece lo más importante de todo. Jamás he utilizado esa condición para favorecerme ilegítimamente. Es que ese es el quid del asunto. Que haya gente que se aprovechó de esa condición para importar vehículos de alta gama. Eso es lo que me parece cuestionable. Eso es. Pero además, en las últimas horas nos estamos enterando que un montón de gente ha sido, pues, persona con discapacidad. Un montón de funcionarios han tenido discapacidad. Me parece llamativo. Pero digo, que cada quien explique cuál es su situación. Y que se verifique si cada uno de estos personajes importó un vehículo, aprovechándose de un beneficio del Estado. Luis Fernando Torres decía ayer en su cuenta Twitter, hablando de Israel Cruz, que no es coidiario de Torres, por si acaso,
Existen políticos con discapacidad justificada como el asambleísta Israel Cruz de la tercera edad y sobreviviente de cáncer. No puede ser tratado igual que aquellos vivísimos con discapacidades inexistentes. Es que ese es el otro tema. Y yo suscribo lo que dice Luis Fernando Torres. No podemos meter a todos en el mismo saco. Hay una respuesta de una legisladora el día de ayer señalada, diciendo que tiene una enfermedad crónica, pero no dice qué enfermedad crónica. O sea, a diferencia de Cruz, que él aclara su condición y él explica qué fue lo que le pasó. Y obviamente nos queda claro que él tiene una situación médica compleja. A diferencia de Cruz, la otra legisladora dice, es un tema privado que no tengo por qué ventilarlo a nivel público. Es que sí tiene que hacerlo, por un tema de transparencia. ¿Cuál es la enfermedad crónica? ¿Cuál es la valoración que le hizo el Ministerio de Salud? No basta con decir mi valoración la tiene el Ministerio de Salud. Sí, pero ¿qué dice esa valoración? Frase totalmente trillada, ¿no? La mujer del César no solamente tiene que ser, sino parecer. Hagan un ejercicio de transparencia, expliquen a la ciudadanía, no a los periodistas, expliquen a la ciudadanía por qué tienen carnets de discapacidad. ¿Cuál fue la valoración que generó el Ministerio de Salud para acceder a ese beneficio? Y cuenten a la ciudadanía si importaron o no vehículos con impuestos exonerados. Termina siendo así. Porque además, a ver, se supone, se entiende que una persona con dificultades de movilidad tiene legítimo derecho de importar vehículos. Ayer, por ejemplo, la colega Gisela Garzón me escribía y me explicaba, ella ha trabajado con personas con discapacidad, que la razón por la cual se permite o se otorga el beneficio a personas con discapacidad que tienen problemas de movilidad para la importación de un vehículo desde el exterior es porque son vehículos adaptados. Y esa adaptación no se la puede hacer acá en el Ecuador, tiene que venir adaptados desde el sitio de origen. Eso suena lógico. Una persona con discapacidad física que no se puede mover. Una persona que necesita un vehículo automático con ciertas especificidades por su propia condición, pero tiene lógica. Pero hay discapacidades y discapacidades, pues. Con lo que nos está explicando el asambleísta Cruz, más allá de su condición y destacando el hecho de que es un sobreviviente del cáncer, él explicando que le extirparon 40 centímetros del intestino delgado. Yo entiendo que tiene derecho a tener el carnet de discapacidad, que tiene una condición, pero no entendería que aprovechándose de eso importe un vehículo de alta gama, un Camaro, por ejemplo, de 2 puertas, como han hecho algunos de estos personajes que están siendo investigados y que forman parte del entorno del señor Daniel Salcedo Bonilla, importando un Camaro de 2 puertas. Estas cosas deben ser aclaradas. Aclaradas, queridos oyentes, televidentes, internautas. No quedarse solamente en la periferia. Gracias, Néstor. Acá me envía Néstor Aguilera hablando de que hay una hemorragia de autoridades que han tenido discapacidad. El flamante director general del IES publicó el portal La Historia. Carlos Luis Tamayo tiene carné de discapacidad, está registrado con el 42% de discapacidad y goza de la exoneración de tributos hasta del 60%. Yo no voy a decir si tiene o no tiene, yo no lo sé, pero el funcionario tiene la obligación de explicar por qué tiene un carné de discapacidad. Es que ese es un ejercicio de transparencia. Reitero, la mujer del César no solamente debe ser, sino parecer. Y en este caso, no me vengan a mí a decir que hay información privada, porque terminan siendo personajes públicos, autoridades, y tienen la obligación de explicarle a la gente la situación. Que sí hay que respetar la vida privada. De acuerdo. Con la vida privada uno no se mete, de acuerdo. Pero eres personaje público. Y si eres personaje público y sobre tu situación hay una duda, tienes que salir a aclarar. No con generalidades, sino con especificidades. Muestren los documentos. De las enfermedades crónicas, de la condición física, cómo fue que les calificaron. O sea, por ejemplo, ayer la expresidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, explicaba la situación de su esposo,
que desde hace más de 30 años tiene un carnet de discapacidad. Se entiende, el señor, entiendo, tiene un problema en una de sus piernas, fruto de un accidente de tránsito, y tiene un carnet de discapacidad. O sea, se entiende y está totalmente justificado. Pero el tema, digo, teniendo esa justificación, ¿cómo es que, según lo que publica la historia, hace 5 años importó un vehículo Mercedes-Benz y el año pasado importó otro vehículo? O sea, eso también tiene que ser aclarado. Tiene que ser aclarado. Por eso yo les planteo, no metamos a todos en el mismo saco. Vamos analizando caso por caso, pero al final del día, todos, eso sí, todos tienen la obligación de explicar, como lo hizo el asambleísta Israel Cruz. A mí me parece que la explicación del asambleísta Israel Cruz es una explicación contundente, porque además él asegura que no ha importado vehículos. Y me parece que eso es legítimo. Y como decía ayer, esta máxima de la comunicación política, el silencio fortalece el rumor. Yo le añadiría otra cosa a esa máxima. Sí, han explicado algunos, pero en su explicación algunos terminaron confundiendo, no explicando o embarrándola más. Perdón el uso de la frase, pero termina siendo así. La explicación tiene que ser contundente. Bueno, estoy en la recta final. No puedo dejar pasar la oportunidad para que escuchemos la renuncia del asambleísta Daniel Mendoza, porque créanme, uno no pierde la capacidad de asombro. Yo al menos no la pierdo. No pierdo la capacidad de asombro. Algunos dirían cinismo. Júzguelo usted mismo. Escuchemos a Daniel Mendoza. Un minutito, por favor. Vamos a escuchar al legislador al ex legislador, ahora ex legislador Daniel Mendoza, que renunció. Lo tiene DJ. Muy bien, vamos con Daniel Mendoza. Por eso, a ustedes les dejo este mensaje. A los jóvenes, a mis padres, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, detractores, renunciar es también liderar. No se trata de liderar siempre desde el frente. Se puede y se debe también liderar desde atrás. He autorizado a mi abogada, quien se encuentra presente en esta sala, para que al fin de mi intervención proceda a ingresar mi renuncia irrevocable a mi cargo de asambleísta. Lo hago con el mayor sentido patriótico, puesto que estoy más convencido que nunca que el cambio que el Ecuador necesita no se conseguirá siendo parte del sistema. Les envío un abrazo a todos ustedes y muchas bendiciones en estos tiempos tan difíciles. Dios les dé salud a todos ustedes y a sus familias. Dios proteja al Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias. A primera hora. Utiliza el nombre de Dios, habla de patriotismo, habla de la patria, habla de liderar, que renunciar también es liderar. Un legislador que cayó en desgracia, un legislador que hoy está siendo procesado por casos de corrupción, un legislador que simplemente dice yo no fui, que no aclara las cosas, que no asume responsabilidades, sobre quien pesa una investigación por su presunta vinculación con una red de corrupción. No explica cómo es que su asesor fue encontrado con una cantidad de dinero impresionante. No explica cómo su entorno en la provincia de Manabí tenía como $1.600.000 entre dinero en efectivo y cheques. No explica su posible vinculación con el denominado reparto de los hospitales y su manejo del inexistente Hospital Básico de Pedernales para burla de los habitantes de Pedernales, el epicentro del terremoto del 2016. Nada de eso dice el asambleísta Mendoza. En esta declaración de un minuto que acabamos de escuchar, a mí me parece que de modo cínico, porque termina siendo así, hay un cinismo en esa declaración. Invoca a Dios, invoca a la patria, que renunciar es liderar, que el cambio tiene que ser desde afuera del sistema, por Dios. Un legislador que hasta hace 3 años tenía un discurso y que se adaptó posteriormente a un nuevo discurso. Un legislador al que también le pasó factura la ambición. La ambición económica, de ser cierto lo que se está investigando, pero sobre todo la ambición política, que eso sí es tangible. La ambición política.
Y termina siendo lamentable, porque sobre Mendoza en algún momento se dijo, ese es el futuro de la patria, es el relevo generacional, los jóvenes. Resulta que hay casos de jóvenes, lamentablemente, que están vinculados con casos de corrupción. A mí no me corresponde decir, como yo le he dicho en varias ocasiones, y no me voy a desdecir, no me corresponde decir si Daniel Mendoza es culpable o inocente. Ese no es mi rol. No es mi rol. Me corresponde esperar el resultado de la investigación. Pero sí me corresponde cuestionar, en mi condición de periodista y de ciudadano, que este personaje utilice semejantes términos y con ese cinismo presente una renuncia irrevocable. Que además no cabe la renuncia irrevocable, renuncia nomás. Porque la Asamblea no tiene que aceptársela. La Asamblea simplemente conoce la renuncia. Renunció y se fue. No cabe nada más. No cabe nada más. Obviamente esa renuncia no va a entorpecer el proceso de destitución, que va a terminar siendo una sanción política. Y es correcto que eso ocurra, aunque terminará siendo ineficaz porque el hombre ya renunció. Pero sí quiero que se queden con este tipo de situaciones, ¿no? Los políticos no nos dejan de sorprender. Los viejos, los nuevos, no nos dejan de sorprender. Y de verdad, a los más jóvenes que se formen en política, aprendan de estos errores. O noten estos ejemplos de estas actitudes cínicas en las que modifican o adaptan el discurso siempre buscando la victimización. 7:32, ¿hay algún problema con la conexión con el señor alcalde del Cantón Rumiñahui? Estamos tratando de solucionar eso para poder conversar con él. Ya está conectado, pero hay alguna dificultad en este proceso para poder llevar adelante esta entrevista que vamos a tener en los siguientes minutos con el señor alcalde del Cantón Rumiñahui, Wilfrido Carrera. ¿Hay alguna dificultad? Ojalá que la podamos solucionar. Ya mismo también estaremos dialogando con César Roón, precandidato a la presidencia de la República, el actual asambleísta por el Partido Social Cristiano, precandidato. En el Partido Social Cristiano hay algunas novedades que se generaron el día de ayer. Hay al menos, hay 2 precandidatos confirmados, César Roón y Cristina Reyes. Un precandidato que me dicen a mí en una entrevista hace 2 días también confirmó que es Henry Kronfle, pero no ha hecho un pronunciamiento, digamos, en sus redes o un comunicado un poco más formal anunciando su precandidatura. Y 2 más sobre los cuales se presume habría también una intención de ser precandidatos. Henry Cucalón Camacho, actual asambleísta, y Luis Fernando Torres, ex asambleísta. Sobre eso también hablaremos más adelante con César Roón. E igualmente tendremos una conexión con Vanessa Freire, quien es la presidenta del movimiento Fuerza Compromiso Social, para hablar sobre el presente y futuro de esta organización política. Mientras se conecta el alcalde, ojalá que finalmente podamos tener esta conexión con el señor alcalde Wilfrido Carrera de del Cantón Rumiñahui, perdón. Rápidamente quiero hacer una referencia y una crítica. Dentro de lo que tiene que ver con el manejo comunicacional y el trato que recibimos los periodistas por parte del sector público. El Ministerio de Salud ha logrado con sobra de merecimientos la medalla de oro, el premio gordo de una actitud de ausencia total de transparencia en la información que se entrega a los periodistas. Lo del Ministerio de Salud ha venido siendo una lógica que se ha manejado desde que el actual ministro Juan Carlos Ceballos llegó. Entiendo que es la postura de su equipo asesor, lo cual me llama la atención porque sé que en su equipo asesor hay una conocida colega periodista, y conociendo la colega periodista las necesidades que tenemos los periodistas, resulta que ayer se dio una disposición de no responder. La disposición había sido emitida hace tiempo, de no responder las inquietudes de los periodistas. Y ayer llegaron al punto de cancelar un chat de WhatsApp donde pasaban la poca información que provee el Ministerio de Salud para migrar a un canal de Telegram unidireccional solamente para recibir información y no para preguntar o para pedir precisiones. Un maltrato total por parte de la gente del Ministerio de Salud Pública, sin ningún tipo de empatía con las necesidades que tenemos los periodistas. Colegas que denuncian que desde hace semanas han enviado por correo electrónico pedidos de información
y ni siquiera tienen la cortesía de responder. Lo de ayer fue cumbre. Ayer con el tema de los carnets de discapacidades, todo el día los colegas preguntando, pidiendo información, pidiendo precisiones, silencio durante todo el día en el chat del Ministerio de Salud Pública, hasta que los señores del Ministerio de Salud se cansaron y decidieron cancelar el chat de WhatsApp y crear un canal de Telegram para que los periodistas no molestemos. O sea, no entiendo qué hacen trabajando en un ministerio, si no van a tener la cortesía de por lo menos responder o proveer de información a los periodistas. Y luego se quejan cuando hay alguna información que probablemente no está completa o no está contextualizada o no está contrastada, pero se publica y luego se quejan. Y la culpa es de los periodistas. Yo jamás, en casi 28 años de trabajo periodístico, he visto una actitud tan displicente en una institución pública como lo que pasa en el Ministerio de Salud. Y lo mismo ha ocurrido más recientemente en la Cancillería. Cambiaron de directora de comunicación, salió María Eulalia Silva, que entiendo asumió otras funciones, me parece que es ahora la cabeza de la Cámara de Minería. Salió María Eulalia Silva, decidieron el chat de comunicación de la Cancillería hacerlo unidireccional y bloquear la posibilidad de que los periodistas pidamos información en el chat de la Cancillería. Se piden entrevistas y no contestan, se pide información y no contestan. Y lo mismo pasa con el chat del Ministerio de Trabajo, que muchas veces se pregunta en el chat grupal y no tienen ni siquiera la cortesía de responder, o por lo menos decir, no tenemos la información. O sea, un maltrato total que recibimos los periodistas por parte de varias instituciones públicas, cuando el deber de la institución pública es transparentar la información. Por suerte no son todos. Yo sí quiero destacar instancias del sector público donde son muy rigurosos en el manejo de la información, donde son muy diligentes, donde hay empatía, donde se responden las preguntas del periodistas. Yo estoy gratamente sorprendido, por ejemplo, por el manejo de la comunicación de la Corte Nacional de Justicia. Debo citar que la persona que justamente está llevando adelante el chat de la Corte Nacional de Justicia, Gema Novoa, ha tenido un papel muy importante dentro de la emisión de la información, por ejemplo, de la audiencia del caso Sobornos 2012-2016, resumiendo constantemente lo que dicen o lo que se dice dentro del desarrollo de esta audiencia, y eso facilita el trabajo de los periodistas. Y responden las preguntas y apoyan justamente las necesidades de los medios de comunicación. El papel de los colegas comunicadores institucionales del Ministerio de Gobierno, sin duda. Natalie Murillo, que es la cabeza de ese chat, tiene igualmente esa empatía para responder siempre a las inquietudes de los periodistas. ¿Cómo no destacar eso? O sea, ¿por qué menciono? Y menciono justamente a las colegas o los colegas que sí tienen esa actitud, porque no se entiende cómo en otras instituciones nos tratan como nos están tratando. Los colegas del chat del ECU 911 que proveen de información y que siempre responden. Los colegas del municipio de Quito. Esta fue una política implementada por el anterior secretario de Comunicación, Javier Gallo, con Andrea Orbe, con Alex Vaquero, siempre diligentes. Ojalá que esa política se mantenga ahora con el nuevo secretario, con Carlos Andrade. Esta política de responder las inquietudes de los periodistas. Hay otros que, digamos, tienen sus altas y bajas, ¿no? A ratos no responden, pero a ratos sí responden en los chats de la Secretaría de Comunicación, de la Secretaría de Educación Superior de la CENACYT, del Ministerio de Educación. Pero lo que hacen con el Ministerio de Salud y con la ausencia total de la información es una vergüenza. Es una vergüenza. A ver si toman nota de esto, que hago público este malestar, que no es personal, es un malestar general de los periodistas frente a la ausencia de información del Ministerio de Salud. A ver si toma nota el señor secretario nacional de Comunicación de la Presidencia de la República, Gustavo Ich, que él conoce por su condición de comunicador, de estratega en comunicación política,
Él conoce las necesidades que tenemos los periodistas. No puede ser posible que nos traten así, Gustavo. Ojalá que te hagan llegar este reclamo, esta queja, y tómelo así, como un reclamo o una queja. No puede ser que nos traten así a los periodistas. Una ausencia total de cortesía al menos. Lo de ayer sí fue cumbre, fue cumbre. Hablando de chats que también son muy dirigentes, cito también el de la Asamblea Nacional. Ahí hay dos colegas que son un relojito, ¿no? Julia Mantilla y Caro Arias, que están constantemente proveyendo de información, por supuesto. Y así digo, hay de los unos y de los otros. Es una obligación transparentar información. Transparentan información a nosotros y nosotros la proyectamos a nuestras audiencias. Pero si no nos dan información, ¿cómo vamos a emitir justamente los detalles de lo que está ocurriendo? Silencio total del Ministerio de Salud frente al escándalo de los carnets. Se contentaron con un tuit totalmente general del señor Ministro de Salud y pare de contar, ni un comunicado. Una vergüenza lo que hace el Ministerio de Salud. 7:41 en la primera hora a través de la señal de Majestad Radio.